Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Cubrió y midió la radiactividad, esa propiedad aterradora de la naturaleza. Fulgurantes rayos sobrehumanos que curan y que matan, que achicharran tumores cancerosos en la radioterapia o calcinan cuerpos tras una deflagración atómica. Suyo es también el hallazgo del polonio y el radio, dos elementos mucho más activos que el uranio. El polonio, el primero que encontró, por eso lo bautizó con el nombre de su país, quedó muy pronto oscurecido por la relevancia del radio, aunque últimamente se ha puesto de moda como una eficiente manera de asesinar. Recordemos la terrible muerte del exespía ruso Alexander Litvinenko en 2006 tras ingerir polonio 210, o el polémico caso de Arafat, otro Nobel de la Paz alucinante. De modo que hasta esas siniestras aplicaciones llegó la blanca mano de Marie Curie. Pero, para bien o para mal, esa fuerza devastadora está en la misma base de la construcción del siglo XX y probablemente también del XXI. Vivimos tiempos radiactivos. La magnitud profesional de Madame Curie fue una absoluta rareza en una época en la que a las mujeres no les estaba permitido casi nada. De hecho, hoy siguen siendo relativamente escasas las científicas y, desde luego, todavía se les escatiman los galardones. Desde el comienzo de los Nobel hasta el año 2011, se han llevado el premio 786 hombres por solo 44 mujeres, poco más del 6%. Y además, la inmensa mayoría de ellas fueron de la paz y de literatura. Hasta 2011 solo hay 4 laureadas en química y 2 en física, incluyendo el doblete de Curie, que levanta mucho el porcentaje. Por no hablar de los casos en los que simplemente les robaron el Nobel, como sucedió con Lise Meitner, 1878-1968, que participó sustancialmente en el descubrimiento de la fisión nuclear, aunque el galardón se lo llevó en 1944 el alemán Otto Hahn, sin ni siquiera mencionarla, porque además Lise era judía y eran tiempos nazis. Lise tuvo la suerte de vivir lo bastante como para empezar a ser reivindicada y recibir algunos homenajes en su vejez. No sé si eso compensará la herida de una vida entera. Mucho peor es lo que sucedió con Rosalind Franklin, 1920-1958, eminente científica británica que descubrió los fundamentos de la estructura molecular del ADN. Wilkins, un compañero de trabajo con quien mantenía una relación conflictiva, era un mundo todavía muy machista, cogió las notas de Rosalind y una importantísima fotografía que la científica había logrado tomar del ADN por medio de un complejo proceso denominado difracción de rayos X, y, sin que ella lo supiera ni lo autorizara, mostró todo a 2 colegas, Watson y Crick, que estaban trabajando en el mismo campo y que, tras apropiarse ilegalmente de esos descubrimientos, se basaron en ellos para desarrollar su propio trabajo. Se ignora si Rosalind llegó a conocer el robo intelectual del que había sido objeto. Falleció muy joven, a los 37 años, de un cáncer de ovario muy probablemente causado por la exposición a esos rayos X que le permitieron atisbar las entrañas del ADN. En 1962, 4 años después de la muerte de Franklin, Watson, Crick y Wilkins obtuvieron el Nobel de Medicina por sus hallazgos sobre el ADN. Como el galardón no se puede ganar póstumamente, nunca se lo hubiera llevado Rosalind, aunque desde luego se lo merecía. Pero lo más vergonzoso es que ni Watson ni Crick mencionaron a Franklin ni reconocieron su aportación. En fin, una historia sucia y triste. Aunque por lo menos se conoce. Me pregunto cuántos otros casos de espionaje, apropiación indebida y parasitismo ha podido haber en la historia de la ciencia sin que hayan llegado a hacerse públicos. Increíble. Mientras redactaba las líneas anteriores, me ha mandado un mensaje a mi Facebook una amiga de la página, Sandra Castellanos. No nos conocemos personalmente, solo sé que vive en Canadá y que es una buena escritora principiante porque la he leído. Hacía meses que no hablábamos y de repente, salido de la chisporroteante vastedad cibernética, me llega lo siguiente. Hola Rosa, vi esto y pensé que te encantaría. De Por amor a la física, de Walter Lewin. Los retos de los límites de nuestro equipamiento hacen aún más asombrosos los logros de Henrietta Swan Leavitt, una brillante pero por lo general ignorada astrónoma. Leavitt trabajaba en el observatorio de Harvard en un puesto secundario en 1908.